Quien vea la exhibición pública de los vicios privados del Partido Acción Nacional como una debilidad, estará haciendo una lectura equivocada. La vida política en México transita por un estado de histeria generalizado. La locura se ha apoderado de todos los actores y la ambición y las malas y bajas pasiones campean con señorío al grado de generar manifestaciones inconscientes increíblemente exactas. Hace unos días hubo un lapsus calamitae en el que Jesús Zambrano, el Chucho Zambrano, el presidente del PRD, le llamó a César Camacho, en lugar de presidente del PRI, le dijo presidente del PAN. El día de ayer, Loret de Mola, en su noticiero de la mañana, repitió 3 veces al hablar con Gustavo Madero como presidente del PRI, en lugar de llamarle como lo que es el presidente del PAN. No hay nada más exacto, nada más certero. La única realidad que podemos confiar ciegamente es en el discurso del inconsciente. Es la visión de los vencidos. Yo diría que es el momentum del máximo poder jamás visto de Carlos Salinas de Gortari. Es la aceptación tácita de la fusión del PRI y del PAN. Es el proyecto que llevó Salinas desde un principio cuando comenzó a desgobernar este país, fusionándolo, pero ahora sin la molesta ardilla. Hablo de este loco de Cervantes de Ceballos, ¿sí? Ahora, en vez de este barbón, está Gustavo Madero, quien además arroja los restos del calderonismo al abismo, esperando próximamente que Felipe reciba un trato similar o peor al que le ha tocado ya padecer en propia cabeza a Elbester Gordillo. Yo creo que nunca se había visto de una manera tan clara la exhibición de lo que sería la precuela de las Star Wars, de la Guerra de las Galaxias. El senador Palpatine, el Lord Shit, el más malo de los malotes, interpretado por Carlos Salinas de Gortari, en tanto que Anakin, el niño bueno pero rebelde, copetudo, que se va a transformar por efectos del odio y del miedo en Lord Vader, Darth Vader, pues es Peña Nieto, ¿sí? The Dark Side of the Force. Y si este mundo de la fantasía cinematográfica no alcanza a explicar la realidad que estamos padeciendo los mexicanos, bueno, pues habría que repetir este pequeño momento de Hamlet, donde dice uno de los guardias: "Something's rotten in Denmark", algo apesta en Dinamarca, y agrega: "Having just seen the ghost of Hamlet's father, the late King of Denmark". Acabo de ver hace un momento el fantasma del padre de Hamlet, el último rey de Dinamarca. Algo apesta y hiede en México, y ve uno pasar por aquí y por allá el fantasma del papá de Peña Nieto, que es Carlos Salinas de Gortari, el último despótico tirano que sometió a México por los primates. Paso a otro tema con un chiste que me hizo reír mucho el día de ayer. Una mamá le pregunta a su hija: "Oye, ¿dónde conseguiste este iPhone 5? Y le dicen: "Bueno, mamá, la verdad es que me he tenido que dedicar a la prostitución". "Ay", dice, "vaya, me espantaste. Pensé que lo había sacado a crédito en Coppel", ¿sí? Presa de un círculo vicioso que se retroalimenta, producto de malas decisiones gubernamentales y muestras del fracaso. Este es un tema que tomo y toco como una especie de alusión personal sin que me conste, pero yo sí lo tomé. Me engancho muy fácil. El número de las librerías en México, las librerías, voy a hablar de las librerías, se encamina a desaparecer. El número que hay en México no corresponde de librerías al tamaño del país ni a su escolaridad. Fíjense que desde 1940, mientras que la población se ha aumentado de 20 a más de 100 millones de mexicanos,
y el número de estudiantes se ha multiplicado por 16 veces, pasando de 2 a 32 millones, y que la población universitaria se ha incrementado en 80 veces. Sin embargo, a pesar de todo eso y que ha aumentado el número del consumo de papel por los escolares, la burocracia, etc., lo que no ha crecido, las papelerías sí se han mantenido, pero las librerías se han rezagado y cada vez más. En 1940, hace muchos años, pero es un buen punto de referencia, había tantas librerías como papelerías, y eso que las papelerías vendían libros. En cambio, para 1970 las librerías bajaron del 90 a 22% y hoy en día no llegan ni al 4%. ¿Cómo explicar esto? Rápidamente. 1. Porque los universitarios, los mexicanos universitarios no leen. La educación ha costado mucho y educado poco. 2. Cada vez hay menos libros. Los libros de texto prácticamente no pasan por las librerías. Si primero fueron los libros de educación básica de la primaria, pues luego también los de la secundaria y hoy también ya los de la prepa. Y además están las escuelas que venden sus propios libros. Tercero, en las librerías hemos sufrido el embate de los libros que se llaman bestsellers. Los bestsellers son los libros que se venden solitos, el Harry Potter, y que entonces pasan a ser también un producto que se expende en los centros de supermercados, pero donde nada más venden esos. Y como el objetivo es maximizar dinero, pues solamente venden esos y nada más que esos. 4. Las librerías han sido desplazadas a lugares donde se pagan rentas más bajas, porque como los libros no son un producto altamente rentable, pues no pueden estar pues en Santa Fe, no puede haber librerías en centros de gran importancia económica. 5. Donde no hay playas, donde no hay albercas, no va a haber la costumbre de nadar. Por lo tanto, donde no hay librerías, no va a haber tampoco lectores. El hecho de que haya una librería aquí en Tejupilco abre la posibilidad de que la gente se enseñe a nadar y se enseñe a leer. Si no hay oferta, no hay demanda. ¿Dónde estaba antes la gente que hoy en día se sienta a tomarse un café en Starbucks, por ejemplo? ¿Sí? Muchas satisfacciones no se producen porque no hay un empresario creador de una oferta. La oferta crea su propia demanda. Pero a veces las condiciones son tan difíciles que ningún empresario puede superarlas. Si no hay suficiente demanda, la oferta es insostenible. Otro círculo vicioso que atenta contra las librerías es que casi todas, el 90%, 93% son pequeñas microempresas como la librería El Arete, antes La Huevonada, aquí de Tejupilco. Y nosotros no tenemos capacidad de interlocución, ni ganas, además, agregaría yo, con el poder. Empresas que se dedican a los casinos, al alcohol, a los cigarros, bueno, pues seducen, entregan, les llevan edecanes, les mandan regalos, les están perreando, contratan abogados, cabilderos. Las pequeñas empresas no lo podemos hacer, ¿sí? Pero las pequeñas empresas entonces resulta que estamos fuera del interés del poder, que son la burocracia, que son las instituciones educativas, y necesitamos por nuestra cuenta escarbar en un mercado que no existe. Pero el problema principal al que se enfrentan las librerías heroicas, quijotescas, los demás son problemas, pero creo que son problemas que se pueden resolver. Lo que es muy difícil es el fenómeno de la corrupción, es a la censura, es la prostitución de la academia, es el magisterio de la escuela pública, mezcla que atenta contra la niñez y la juventud mexicana. Las lecturas pasan por el filtro de las relaciones públicas, la influencia, las recomendaciones políticas, la subasta de los espacios educativos a mercaderes de mitos, sanaciones, curitas, ungüentos, y escritos en el peor de los lenguajes, sin nada que sostenga sus argumentos, sino el chantaje, la debilidad y la tristeza. Me refiero, por ejemplo, a ese libro de Atazarian del bullying, a Martí, a los libros de poesías inventados por poetas nada inspiradas, y acaso peor todavía que la corrupción, lo cual ya es como que un exceso, ¿verdad? Es cuando existe una opinión pública
que desacredita, desvaloriza y critica a aquellos que se dedican a la venta de libros porque son burócratas, que se la pasan nada más, ¿verdad?, atrás de un escritorio con la mano extendida, no sirven para nada, son totalmente improductivos, no hacen nada por el bienestar de esta comunidad y sin embargo hablan de vender libros. Malo convertirse en profesionales que egresan de las universidades y que se la pasan haciendo antesala a ver si les dan una chambita. Hace 2 años los egresados de la carrera de psicología aquí de Tejupilco, todos ellos, excepto 2 que yo conozco, están trabajando como orientadores educativos en escuelas. Es lamentabilísimo. Digo, además la orientación no sirve para nada, absolutamente para nada. Y hace muchos años yo trabajé en la Secretaría de Educación Pública, justamente en un programa de Jesús Reyes Heroles, de Don Jesús, que tenía como objetivo echar para la calle a los orientadores educativos que no orientan sino con las vocaciones. Hay que orientar pero con información, ¿sí? Estos no lo hacen así. Bueno, de esos muchachos, además, de todos esos que están ahí, excepto una que por influencias tiene una planta ya de base y otra que la compró por corrupción, los demás tienen contratos. Y entonces son muchachos que en lugar de ser productivos son dependientes y esclavos del poder. Ese desprecio por la cultura y por las actividades en general empresariales, que no tenga que ver con ser un esclavo de estos malditos, ¿verdad?, es uno de los grandes problemas que hay que resolver en México. Uno de los grandes problemas. He mencionado aquí que un pariente que me encontré hace algún tiempo, resulta que él empezó hace 20 años vendiendo libros y hoy es gerente de una empresa. Y entonces es una persona que se ha dedicado en cuerpo y alma a ser un vendedor de libros y le hace mucho bien a México. La parte más complicada es justamente esa opinión que desprecia a los trabajadores y que hace a los muchachos que trabajan como vendedores de libros. Tenía una parte muy importante que terminé hoy, que viene por cierto aquí en la revista Letras Libres, que la voy a sintetizar nada más con lo siguiente. Es dice Gabriel Said: el verdadero saber no está en las aulas ni en las universidades, está en los libros. Las burocracias culturales y en general las burocracias, por burocracia cultural hay que entender a todos los que están al frente de las universidades, estrangulan el arte. Marx, Freud, Einstein, Picasso, Le Corbusier. Más adelante en el texto va a incluir también a Charlie Chaplin, a Erasmo de Rotterdam, que marcaron las tendencias dominantes del siglo XX, crearon y pensaron por su cuenta y riesgo en libertad. Y la libertad no tiene nada que ver ni con la academia, ni con la universidad, ni con los estudios, ni con los posgrados, sino con la libertad por la lectura. Gracias.